Iniciamos el tramo de hoy que nos va a llevar desde este convento de Santa Clara de Belorado hasta el monasterio de San Juan de Ortega. Es una etapa que se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas es más de lo mismo. Vamos a seguir atravesando localidades que tienen servicios suficientes y además alojamiento por si queremos alargar o acortar la etapa. La segunda parte se inicia con un fuerte ascenso por los bosques de Oca, son 3 kilómetros y luego continúa en suave descenso siempre por bosque hasta llegar a San Juan de Ortega. Atención importante a proveernos de agua en esta segunda parte y por suerte y por una vez lo que no nos va a faltar son sombras. ¡Vamos allá! El camino deja poco a poco Belorado hasta despedirse cuando cruzamos el río Tirón. Iniciamos ahora 10 kilómetros por cómodas pistas en continuo ascenso y siempre relativamente cerca de la carretera nacional. Llegamos en 3 kilómetros a Tosantos, población que apenas tocamos en su parte sur. A la salida veremos a nuestra derecha, en alto, una curiosa ermita que se encuentra excavada en una cueva y de la que solo se ve su fachada del exterior. Cuenta la tradición que se construyó aquí porque encontraron una talla de la Virgen junto con una de las 2 campanas que hay colocadas en su espadaña. Seguimos nuestro camino y en un par de kilómetros ya estamos atravesando Ambiambistia, otra de las pequeñas localidades que visitamos hoy. Más adelante, cruzamos la carretera con cuidado y llegamos a Espinosa del Camino. Avanzamos en suave ascenso y en el descenso de una loma veremos a nuestra derecha unas ruinas. Es lo poquísimo que queda de un antiguo monasterio prerrománico dedicado a San Felices. En breve llegamos a la mitad de nuestra jornada, Villafranca Montes de Oca. Aquí toca parada para reponer fuerzas porque el camino cambia radicalmente. Vamos a iniciar el ascenso a los Montes de Oca. Tras cruzar el río Oca y dejar la localidad, se inicia una fuerte pendiente. En la Edad Media este era un tramo temido por los peregrinos. Había salteadores, había bandidos que atacaban a los caminantes y además muchos animales salvajes. No es de extrañar que San Juan de Ortega levantara su hospital de peregrinos al acabar este bosque y esta subida para acoger a todo el peregrino acosado y exhausto. Hoy no vamos a tener para nada esos problemas, como mucho 2, que se nos acabe el agua y que nos salgan ampollas. El duro trecho se prolonga por 3 kilómetros, adentrándose por los bosques de Oca. Un brusco descenso para cruzar el arroyo de la Pedraja marcará el final del ascenso, pero aún nos quedarán 7 kilómetros más de bosque en muy suave descenso. Por fin San Juan de Ortega aparecerá de repente a nuestros ojos como el oasis que lo ha sido siempre. Llegados ya, sanos y salvos, es el momento de descansar y visitar la tumba del santo. Si vienes en los equinoccios de marzo y septiembre, podrás ver también el llamado Milagro de la Luz, del que te hablamos en el vídeo que tenemos dedicado a San Juan de Ortega. Ahora, mientras retomas fuerzas, debes pensar cómo llegar hasta Burgos, ya que tenemos varias bifurcaciones jacobeas antes de llegar a la capital. Te lo explicamos en el siguiente vídeo de nuestro canal de YouTube. ¡Buen camino!